Vale, bueno, empezamos básicamente también que Mary y yo nos tenemos que ir de que acabe a Barcelona, entonces tenemos que ir cagando leches para coger el tren. Vale, bueno, bienvenidos a la charla de Azure Pipelines, una hora un poco amarilla, después de comer. El jefe me ha troleado. Le dije, ponme a primera hora de la tarde. A ver si conseguimos ¿Vale? remontar ese ánimo. Pero hay fundamentalmente dos objetivos. El primero es que nadie se me duerma y el segundo es que intentemos aprender un poquito de Azure Pipeline y os sirva de algo, ¿vale? En primer lugar, pues como siempre, la brasa de todos lo que decimos. Al final esto cuesta mucho organizarlo y la fiesta pues la paga toda esta gente. Entonces, muchas gracias a los patrocinadores, pues especialmente también a SCRM, que es en nuestra empresa donde trabajamos. Y bueno, dale, Mary. Next. ¿Me presento yo primero? Sí. Muy bien. Vale, Sí. Yo trabajo como SRE dentro del equipo de Cross del dominio de Omnichannel. Y bueno, pues hacemos la aplicación de Líder Plus. No sé si alguien de aquí la tiene, o sois de Aldi o de Mercadona. Muy bien, pues hacemos eso y otras muchas cosas. Os animo a que quien quiera venir a trabajar con nosotros, siempre que me dan audiencia lo explico. Para mí, Robert, ¿puedes salir un momento, por favor? ¿Puedes salir un momento? Son 10 segundos, cierra la puerta. Yo para mí, honestamente, trabajo en la mejor empresa del mundo. Ese es mi jefe, no quería que lo escuchara para que no sonara pelotero, pero tenemos la suerte de trabajar pues, con Jorge Turrado, por ejemplo, Fer Escolar, Almudena Vivanco, los habéis visto durante todo el día y para mí, sinceramente, pues bueno, pues es el mejor sitio para trabajar. ¿Ya puedes entrar? Ya puedes. Sí. Dale, Mary. Vale. Hoy va. Vale, y yo pues soy Mary Che, Mary, mejor, más fácil, más corto. Y también pues igual tengo la suerte de trabajar en SCRM con Min, compartiendo mi día a día con algunas personitas que están por aquí, con Almu también, y mi posición es de QA Engineer. Intentaré darle mi toque de calidad al tema que trataremos hoy de las pipelines. Y ya está, pues en mi tiempo libre pues me gusta hacer manualidades. Con mi impresora 3D me compré una casa que estoy intentando reformar y esto os lo digo porque más adelante entenderéis por qué. Tiene su explicación. Tiene su explicación. Y nada, pues vale. vamos al lío. Vamos al lío. Bueno, el motivo es por qué usamos Azure Pipeline. No voy a engañar, nosotros estamos en un proceso de ir hacia otro modelo. Tenemos Azure Pipeline, es lo que hemos usado durante los últimos 5 años. Y ahora pues estamos yendo hacia Argo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero lo que vamos a enseñar aquí es desde algo muy sencillo hasta algo un poquito más complicado y es lo que nos ha funcionado a nosotros durante los últimos 5 años. ¿Por qué utilizar Azure Pipelines? Bueno, en general trabaja con cualquier o casi cualquier lenguaje, con múltiples plataformas, se integra bastante bien para mí con Azure DevOps. Si tú estás trabajando con Azure de forma nativa, se integra muy bien con los Service Connection a la hora de conectarte con tus recursos. Entonces es un camino muy fácil si estás trabajando con el stack de Azure, trabajar con Azure Pipeline. Tienes otras alternativas, open source, pero en este caso, para mí, si tu cloud es Azure, Azure Pipeline es maravilloso para trabajar. Se integra con GitHub, pero en este caso, si tu repositorio de código es GitHub, pues yo tiraría por otras opciones que no Azure Pipeline, ¿vale? Pero podemos trabajar también. Y se integra bastante bien con proyectos pequeñitos de open source, se pueden tirar creo que hasta 10 trabajos en paralelo, etcétera. Y bueno, pues funciona muy bien. Para mí, la ventaja, aparte de tener lo del cloud de forma nativa, es que escala súper bien. Nosotros empezamos con 30 o 40 personas y ahora somos 400 y pico y no hemos tenido ningún tipo de problemas. Y el tema de los agentes para mí creo que es bastante potente y funciona muy bien. Aparte que tienes evidentemente toda la trazabilidad porque se integra con Azure DevOps, etcétera, etcétera, ¿vale? Desde que haces un commit hasta que se despliega tu código, tienes toda una trazabilidad, ¿vale? En esta sesión lo que vamos a ver, no sé, ¿cuánta gente de aquí trabaja con Azure Pipeline con cajas? Pero con la UI, digo. ¿Todos trabajáis con YAML? Bien. Bueno, un poquito lo que vamos a ver es
pasar esa transición de las cajas, ¿vale? De la UI a ficheros de YAML, ¿vale? Vale. Voy. Vale, Pipeline, si miráis su documentación, Azure, si miráis su documentación, diferencia entre 3 tipos de pipelines. Lo hace para que entendamos que al final, usando estas pipelines, podemos cubrir todo el flujo de CI/CD, desde la parte que estás desarrollando, cuando ya haces una pull request, hasta que ya quieres desplegar y testear. Entonces, esta diferenciación, si usáis la UI, el entorno de las cajitas sí que te hace especificar qué tipo de pipeline estás generando en ese momento, pero cuando lo estás haciendo en formato YAML no hace falta especificar nada, simplemente entender estos conceptos. Estas 3 diferenciaciones, estos 3 tipos, los de tipo build, de Continuous Integration, son los que se usan estas pipelines cuando tienes, por ejemplo, una pull request que necesitas generarte, pues ya sea pues una app para probar, ejecutar unos tests, aquello que necesites para validar que ese desarrollo que estás haciendo es válido. El segundo tipo, el de tipo release, es una vez ya has validado, ya has completado tu pull request, se ejecutaría este tipo de pipelines que ya realizarían el continuous deployment al entorno que se quisiera. Y el tercer tipo es el continuous testing, por eso estoy yo aquí, para hablar de testing, a ver si así. Y al final las diferencia porque los tests pues, no siempre se ejecutan en el flujo de CI/CD, sino que pues, programarlas para que se hagan pues, en unas horas en concreto, a veces pues, a primera hora de la mañana cuando levanto mis servicios de Kubernetes, tal, pues los ejecuto por la mañana, o cada X tiempo para validar que los cambios que han hecho otros equipos no me estén rompiendo mi solución. Y entonces por eso las diferencia, porque al final pues, ejecutas unos tests pero sin un fin de desplegar nada en concreto. Vale, entramos en materia. De una forma muy resumida, stages, jobs, steps son conceptos que en cualquier tool de CI/CD nos vamos a encontrar. Los vamos a ver más en profundidad durante la charla. Yo me voy a centrar aquí en esta slide en el tema de los agents, que para mí, como os he dicho, en Azure DevOps funciona súper bien. Tú vienes, o sea, Azure te da sus agentes hosteados por ellos, no tienes que hacer nada. Con 0 esfuerzo puedes empezar a desplegar tu código. Luego nosotros, en nuestra experiencia, cuando empezamos a meter networking en nuestros productos, pues consideramos la opción de hacer máquinas virtuales nuestras, ¿vale? Para controlar el tema del networking, etcétera, etcétera. Y la última iteración que hemos hecho ha sido, pues aprovechando este cambio de paradigma hacia Kubernetes, pues utilizar eso también para hacer jobs de Kubernetes y bueno, pues ahorrarnos un dinerillo, ¿vale? El tema de los approval, pues bueno, pues son una serie de validaciones que vamos a añadir entre stages o entre jobs, porque bueno, pues yo qué sé, un caso pues típico de lo que hacemos nosotros, tiramos un Terraform plan, es bien, pero el apply lo quiero ver antes de que tire directamente, vaya a ser que me cargue algo, ¿vale? Y luego el concepto de artifact, que al final pues vamos a mover ficheros, binarios o lo que nos interese de una pipeline a otra o de un stage a otro. De hecho, el último ejemplo, si nos da tiempo, vamos a ver cómo desplegar o cómo empezamos a desplegar en Kubernetes usando Azure Pipeline. Hostia, siempre me olvido de esta. Le dije, no la quites porque de verdad que me olvido. Te explico eso y ya como que le di paso. Bueno, este sería la imagen de cómo queda desde que se hace un commit, el trigger que salta, la pipeline, los stages, los steps, etcétera, etcétera, ¿vale? La he dejado porque siempre me hace gracia que la pobre slide esta, pues me la olvido. La pobre olvidada. Vale, pues empezamos este juego de pipelines. No tocaremos todos los conceptos que podríamos tocar porque son demasiados, entonces intentaremos ir desde los más básicos, nos iremos enfrentando a nuestros obstáculos hasta que al final tengamos una pipeline con la que derrotar a Bowser. Entonces, vale. ¿Estáis preparados? Vamos. Nuestro primer nivel, nuestros 3 obstáculos serán stages, jobs y steps. Vamos a por el primero de ellos, stages. En Azure, si leéis la documentación, dice stages son una colección de jobs. ¿Lo habéis entendido? Clarísimo, ¿no? Paso ya a la siguiente slide. Vale, yo me quedé como vosotros. Yo vi esto y dije,
qué bien, bueno, no sé, pues igual no lo uso porque no lo entiendo. Entonces yo me Claro, es que monté... cuando le dije de hacer la charla, yo le expliqué esto y me dijo, sí, sí, sí. No, sí, igual. Entonces yo me monté mi pequeña metáfora de construcción. Entonces para mí los stages son esas grandes etapas que tienen que ocurrir de forma secuencial. A no ser que se especifique lo contrario, que se puede, pero por defecto son etapas secuenciales. Mi metáfora, construir una casa. Para construir una casa, una de esas etapas es encontrar un terreno. Si no tienes un terreno, no puedes empezar a diseñar los planos de tu casa. Hasta que no tienes los planos de tu casa, no puedes empezar a construir tu casa. Y entre ellos pueden haber approvals. Entonces, para pasar de un stage a otro, puede haber una validación manual, si fuera necesario, para decir, este terreno realmente es el terreno que yo quiero. Dentro de este terreno, antes de encontrar el terreno, tenemos trabajos que sí que se pueden realizar de forma paralela, como por ejemplo, pues mirar más de un terreno a la vez o contactar con más de una inmobiliaria a la vez. Son esas pequeñas cosas que sí que podemos hacer paralelamente, que igual que en el otro caso de stages, si quisiéramos se pueden poner condicionales. También podemos hacer que los jobs dependan de jobs anteriores o que sean incluso condicionales. Ahora yo solo os estoy hablando de job básico. Más adelante hablaremos de los otros que están así un poco borrosillos para que veáis que hay más tipos, pero de momento os estoy hablando solo de los más básicos. ¿Y qué hay dentro de un job? Hay steps. Esos steps son esos pasos ya que estamos detallando cada acción concreta que estamos realizando en ellos. Entonces sería como pues, aquí el cirujano con el bisturí, ¿no? ¿Cómo qué podría ser? Pues si quiero en el job de contactar con una inmobiliaria, pues sería cojo el teléfono, marco el número de teléfono, espero a qué tal, mantengo una conversación. Son también los steps, también son secuenciales. ¿Qué tal esta metáfora? ¿Mejor? ¿Más visual? Y de steps tenemos dos tipos, los de tipo task y tipo script. Task al final son tareas que vienen predefinidas por Azure y que nos ayudan a hacer la vida más fácil. Al principio, cuando estamos empezando, podemos usar, por ejemplo, hay tasks que sirven para Docker, para hacer el login, para el tema del .NET, para... ¿cómo se dice la herramienta? Bueno, tasks hay todas las que quieras, Sí. te lo probé. Nosotros en general, no utilizamos esas tareas predefinidas porque pues, la instalación de Docker es muy sencilla, ¿vale? La pillas y bien. Pero cuando quieres hacer algo más complejo, a veces las tareas esas hacen como magia negra por detrás. Entonces nosotros preferimos tirar de scripts y saber realmente qué estamos ejecutando, porque luego tú lees la pipeline y se entiende bastante bien. Sí, las tasks, si miráis la documentación, están ahí todas detalladas. Y los scripts pues, sería eso, más pues, cada línea de código que estamos ejecutando para así tener más control y poder ganar pues, en velocidad o en seguridad en caso que quisiéramos añadir más pasos por ahí. Entonces, vamos al lío. Vamos a ver unos ejemplos de pipelines donde aplicamos estos tres obstáculos con los que tenemos para que lo haga un poco más grande o se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, vale. ¿Sí? Vale. Entonces aquí tendríamos los stages. Dentro de los stages, cada stage básico. No estamos poniendo todos los parámetros con los que se puede definir un stage, simplemente los obligatorios para que esto funcione. Dentro de cada stage tenemos los diferentes jobs y lo que comentábamos, los steps. En un caso, pues, estos que son los ya predefinidos, las tasks, como el use.net y le pasamos la versión, o el Docker installer, y el otro ejemplo que sería el de script, pues que podríamos en vez de hacer pues, un Docker de una task, nos lo montamos nosotros con una línea de código. Y básicamente este sería nuestro primer ejemplito. Vale. Bueno, lo que hemos visto ahora, evidentemente, pues es como una chorrada, ¿no? Es simplemente para ver cómo se
se empieza una pipeline. Todo esto también viene porque viene de un compañero que nos explicó que no sabía hacer una pipeline de cero y un poco la charla nace de eso. Evidentemente, esto no es el mundo real y ahora vamos a intentar complicarlo un poquito, ¿no? Lo primero que vamos a utilizar son parámetros. ¿Me puedes pasar? Sí, claro. Porfa? Los parámetros es un tipo de datos que se va a inyectar en tiempo de ejecución de la pipeline. Esto en las cajitas creo recordar que no existía y creo que sigue sin existir. Y nos va a servir para hacer un control del tipo de datos que le vamos a pasar a la pipeline. Le vamos a informar de un rango, unos valores por defecto y sobre todo lo que nos va a permitir es empezar a darle dinamismo a esa pipeline, ¿no? Lo que hemos visto antes pues son dos stages que no hacían nada, ¿no? Instalaban el Docker por un lado, el .NET Version por otro, pero en el mundo real lo que vamos a intentar es construir infraestructura de la forma más rápida posible, pues como decía Fer alguna vez, como churros. Vale, si pasamos a la siguiente slide, ¿vale? Los parámetros tienen que contener un tipo de dato, ¿no? No me he dado cuenta o sea, tengo esto aquí, me va mejor y no estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado siempre a mirar para atrás. Los parámetros tienen que tener un nombre y un tipo de dato, ¿vale? No son opcionales, una vez informados los necesitamos y se definen en la sección del YAML, ¿vale? Lo que os decía, una vez, o sea, en la UI clásica, esto lo podemos trabajar con variables, pero no existen este tipo de parámetros. Y los vamos a acceder con $y doble llave, ¿vale? Entonces, si vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Aquí ya tenemos un ejemplo que hace exactamente lo mismo que estábamos viendo antes, pero ya con parámetros. Ya le estamos introduciendo cierto dinamismo a nuestra pipeline. Sigue siendo una pipeline useless, porque hace dos stages que no están muy relacionados, pero ya le estamos dando algo de dinamismo. Pasamos al otro ejemplo. Sí. ¿Vale? Aquí ya, esto ya se complica un poquito más y ya empieza a molarnos más, ya se parece un poquito más al mundo real. Aquí tenemos una solución de .NET y le estamos pasando unos parámetros que es el CSG-proc, le vamos a pasar el resolve group donde donde se va a desplegar y la web app. A partir de aquí le pasamos también unos environments y entonces ya tenemos un stage que lo que hace es buildearnos la aplicación y otro stage que lo que va a hacer es desplegar la aplicación. Con esto ya hemos dado un paso más y ya nos estamos acercando un poquito más al mundo real. No sé si tenía... Vale, tengo luego el ejemplo 02, que este ya se parece mucho a lo que hemos utilizado durante años nosotros en SCRM, ¿vale? Ahora queremos desplegarlo esto en múltiples regiones, porque queremos alta disponibilidad, porque esta semana mismo nos ha fallado en una zona y hemos tenido que desplegar en otra, ¿vale? A partir de aquí, si bajamos para abajo, si os fijáis en la línea 51-52, lo que estamos haciendo es hacer un for each a partir de un parámetro que contiene regiones y que contiene, ya lo diré, o sea, environments y regiones, perdonad, ¿vale? De manera que esto nos sirve para desplegar esto en múltiples regiones. Vale. Vamos a ver cómo se vería. Aquí. Con el for each. Correcto. Quedamos con el for each, lo que tenemos es un stage que lo que hace es pinlearnos la aplicación y luego, de forma paralela, nos la va a desplegar en dos regiones. Evidentemente esto sigue siendo un ejemplo, os podía enseñar un ejemplo real que eran pipelines enormes. Que eso, por suerte, es verdad que con Argo no lo hemos quitado. Bueno, pero eso para otro día. Vale, ¿estáis preparados para el siguiente obstáculo? Venga, vamos, gente, ánimo. El objetivo era no dormirse. Entonces, nuestro siguiente obstáculo son las variables. A diferencia de los parámetros, son mutables, es decir, se pueden modificar en tiempo de ejecución. Y tengo yo una diapositiva que intento ser muy molona y hacer cosas clicables y claro, luego pues pierde un poco la gracia si tienes que estar para adelante y para atrás. No, si no te lo había pasado yo, me sabe mal ahora.
Entonces, esto hay de 3 tipos. El más básico es tipo string, que al final le dices, pues esta variable se llama así, por defecto va a tener X valor. Y luego tenemos los otros 2 tipos, el variable list. Esto yo creo que no va, ¿no? Hace como una luz, pero no. Bueno, los de variable list irían con la primera lista, que tenemos el más básico, que es de tipo name, que al final le pones el name y le especificas el name que tiene. Ya, ahora lo veremos, es más fácil verlo en directo que escrito. Es como jugar al Risk. Y luego tenemos los de tipo group, que al final esto lo que hace es que te coge un recurso que Ming lo ha nombrado, Alphonse, y ahora veremos que esto sale de los libraries de las pipelines. Y de tipo template, que también podemos tener como una lista de variables que vamos pasando a más de una pipeline. Y luego las interesantes también que nosotros solemos usar son las predefinidas. Es decir, simplemente por ejecutar una pipeline tú ya tienes unos valores que se guardan como variables que puedes usar. Por ejemplo, pues el build ID, el build number, por ejemplo, el reason también, de por qué se ha lanzado esa pipeline. Pues puedes saber si se ha ejecutado por una pull request, con tal, pues tú a partir de ahí puedes decidir tomar una acción u otra. Del sistema. El Build ID, más adelante veremos un ejemplo de cómo usarlo. Nosotros lo usamos, por ejemplo, cuando generamos una app de prueba con mobile, le ponemos el número de la versión de la APK, pero aparte también le insertamos el build number para tener más control de con qué commit se generó esa versión. Y no os voy a dar mucho más la chapa y vamos a verlo en directo. Vale. Si os acordáis de cómo se definían los parámetros, que era con el símbolo del dólar y doble corchete, y luego poniendo parámetros, punto, lo que sea. Las variables son mucho más fáciles. El símbolo del dólar, entre paréntesis, y el nombre con el que yo la haya definido. Este tipo de definición es de tipo string, el más básico de todos. Y entonces, para usarlo, pues simplemente usamos el mismo nombre con el que se haya definido y ya lo podemos usar. Esto aquí ahora mismo pues no tendría mucho sentido, por eso hemos generado otro ejemplillo también para que veáis el tipo resus group, que vosotros diréis, vale, este grupo, pero ¿dónde están las variables que hay dentro de este grupo definidas? Están dentro de las libraries, aquí en library, está en el listado y nosotros lo tenemos en Meetup Azure Pipelines, que es que si me acerco de repente se me ve más fuerte, ¿no? Si veis el ejemplo, Meetup Azure Pipelines es el que os estoy mostrando y teníamos igual el Docker version. ¿Por qué usamos esto? Por ejemplo, para una versión de Docker que a lo mejor inicialmente no tendría mucha gracia, porque como tenemos varias pipelines que usan Docker, si queremos subir esta versión, pues simplemente tendremos que venir aquí a Library y aumentar esta versión y ya automáticamente aplicaría a todas nuestras pipelines que usen esta variable. ¿Para qué lo usamos también? Como veis aquí hay unos candaditos, pues lo podemos usar, aunque no es lo más correcto, pero lo podemos usar para secretos. Y entonces es una forma un poco más segura de pasar secretos a una pipeline, porque si luego las queréis mostrar en tiempo de ejecución, lo que os sacará Azure son asteriscos. Entonces, bueno, no es lo mejor, pero son asteriscos. Y es un primer paso para empezar a securizar. Lo más interesante sería hacerlo con un key vault, pero bueno, tenemos aquí esta opción también que se puede usar. Y vamos a ello. Vale. Los job deployment, como os ha dicho Mary antes, hay 3 tipos de job, los jobs normales, los deployment y el templating, que el templating lo veremos luego. El deployment es un tipo el job deployment es un tipo de deployment específico para que tiene básicamente 3 particularidades. Una es que tiene... ¿Pasamos ahora? Una es que tienes que definir un environment. Un environment aquí es un entorno físico o lógico donde vamos a terminar desplegando y donde la palabra environment le tenemos que especificar, ¿vale? Es un environment que nosotros en el pasado lo hemos utilizado, este tipo de deployments, para añadir validaciones respecto a quién puede acabar aplicando esa pipeline en ese entorno.
Luego tiene una serie de estrategias que, si pasamos, podemos elegir entre Runs One, Rolling Deployment o Canary Deployment. Nosotros habíamos utilizado la de Run One, que al final es, tengo mi versión A, subo la B y a pecho descubierto, que esto lo utilizamos cuando desplegábamos en Web Apps. Rolling Deployment y Canary Deployment son estrategias que no hemos utilizado. Básicamente, Rolling Deployment te permite desplegar tu nueva versión en un set de máquinas virtuales. Esto solo funciona con máquinas virtuales. Si tengo 10, pues te la despliego en 2 y sucesivamente hasta que la nueva versión acaba desplegada. Y el Canary Deployment pues es un Canary Deployment de los que podíamos hacer en Kubernetes, ¿no? Le vamos pasando tráfico porcentualmente, pero en nuestro caso solo hemos utilizado Strategy de Run One cuando usábamos Environment, ¿vale? Cuando vamos a desplegar, tenemos que tener, aparte de la estrategia, podemos utilizar una serie de hooks que son como validaciones o steps que vas haciendo durante tu proceso de despliegue. Tenemos el pre-deploy, que nos inicializaría los recursos, el deploy en sí mismo, que es utilizando una de las 3 estrategias que hemos visto, y luego ya lo que hacemos son validaciones, es decir, vamos a pasar tráfico poco a poco, el post-traffic, y luego lo que hacemos es el root traffic, que lo que va a hacer es actualizarnos el balanceador de carga, y luego vamos a ir en función de la estrategia que hayamos diseñado, pasándole tráfico poco a poco, y al final chequeamos que es ok, bien, que no, hacemos rollback. Esto lo explicamos realmente, pero aquí nos puedo hablar de una experiencia nuestra. Nuestra experiencia aquí ha ido por Argo y usando Argo Rollouts y Canary y tal, pero bueno, pero había que explicarlo porque forma parte importante dentro de Azure Pipelines. Vale, aquí tenemos un ejemplo que ya no me acordaba. Bueno, es el mismo ejemplo que teníamos antes, que al final esto despliega en una web app, la stage que buildea el código, y luego utilizamos un environment que le hemos llamado meetup STG, ¿vale? Y utilizamos el strategy de Runs One, ¿vale? La línea 56. Esto lo único que va a hacer es cogernos, machacar el código que tenemos en nuestra web app y ponerlo. Para una web app está bien, porque generalmente esto además se va a hacer en, ¿cómo se llamaba esto? En slots, ¿no? Esto cuando lo hacíamos en slot, y luego el slot ya lo subes a producción y tiene menos riesgo, ¿no? Esto no íbamos a, ¿eh? El Blue-Green, ¿no? Sí, ya no me acordaba ya en el mundo Argo y de la web app no me acordaba, ¿vale? Molt bé, pues seguimos. Ahí va. Seguimos. Como veis, se ha empezado a complicar un poquito ya el tema de los primeros pasos iniciales. Vale, vale. Pues ahora vamos a hablar del job de tipo template. No os asustéis, no es tan complicado como el deployment, es más sencillo de todos, la verdad, yo creo. Pero sí que es muy útil, tiene mucha utilidad en el día a día, y nosotros pues creo que la mayoría de nuestras pipelines tienen una template por ahí en medio. Entonces creo que no hay explicación porque no merece la pena. Ahora la veréis y os voy explicando mejor. ¿Qué es esto de las templates? Pues al final, qué mejor que un ejemplo visual. Esta pipeline hace exactamente lo mismo que la pipeline que veíamos anteriormente. Pero si os fijáis, aquí hay pues 72 líneas de código y aquí tenemos pues 18. ¿Qué hemos hecho? Hemos abstraído parte de este código y lo hemos metido debajo del template que veis ahí de la línea 7, que tenemos dentro de la carpeta templates, y podemos acceder a ellos. Por ejemplo, pues si fuera el caso del build up, pues aquí tendríamos el mismo código, el use.net, el publish, bla, bla, bla. Pues aquí sería pues igual el use.net, el publish y lo mismo, como veis, pero hace que la lectura pues sea mucho más amena porque vemos simplemente como los títulos, como esas etapas, y aparte también promueve la reutilización de estos templates. Nosotros lo usamos bastante en el dominio, somos 8 equipos y nos dimos cuenta que compartíamos muchos de estos procesos, entonces los abstraímos a un proyecto común en formato template y así lo podemos utilizar entre nosotros. Si vemos que
hay que hacer algún cambio o alguna modificación, es mucho más fácil tener que cambiarlo solo en un sitio que tener que ir por los 8 equipos diciendo, oye, por favor, haz este cambio en esta línea de código. Pues ya lo haces en un momento y se aplicaría a todos. ¿Qué? ¿Cómo vais? Tenemos que ponernos a bailar o algo. La cara se pone súper interesante ya. Ahora viene lo mejor. Prometido. Recta final. Vale, vamos llegando al final y ahora vamos a ir viendo un ejemplo de cómo empezamos nosotros a desplegar usando Kubernetes, ¿vale? Los resources son fuentes, orígenes de datos que tenemos, orígenes de pipelines, orígenes de build, de repositories, que podemos utilizar a nuestra conveniencia y que esto vendría, los que habéis utilizado las cajitas, tenéis las Continuous Integration y luego tenéis el Continuous Deployment y eso va enlazado. Cuando acaba el Continuous Integration empieza el Continuous Deployment, ¿no? Pues la manera de simularlo en YAML Files sería usando los resources. En este caso pues tenemos lo que hemos dicho de pipeline, build, repositories, container. Nosotros vamos a ver un ejemplo utilizando los repositorios y los de pipeline, ¿vale? Para poder ejecutar una pipeline y que cuando acabe construya una imagen y esa imagen se acabe desplegando en un clúster de Kubernetes de estos de Minikube, ¿no? El Kite, ¿no? Es el que teníamos, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Al principio, cuando hemos empezado, los parámetros, pues le decimos el ACR, donde nos va a guardar la imagen. Y aquí, en este caso, esta es la demo. Ah, vale, esta ya es la de... Vale, tenemos una pipeline que no la he enseñado porque al final lo que hace es construirte una imagen, pero fundamentalmente aquí estamos haciendo uso del tipo resources y del tipo pipeline en los resources. De manera que aquí le estamos especificando la pipeline, el nombre original, el bueno que tiene la pipeline que genera la imagen, ¿vale? Con un trigger a true. De manera que cuando esta pipeline acabe, esto se va a ejecutar. ¿Qué hacemos luego? Hacemos un stage, ¿vale? Instalamos el kind y si os fijáis... Quieres enseñar lo del resource ¿no? Si os fijáis aquí, ¿vale? En la pipeline, yo he generado la pipeline que genera la imagen, la he subido con el build ID, con la variable que decía Mary antes, que viene ya de sistema. De manera que, ¿cómo la recupero luego aquí? Le digo resources, pipeline. El deploy app, este es el que yo le he querido dar, yo le puedo dar el nombre que me dé la gana, siempre que el source lo informe bien y sea el nombre de la pipeline de origen, y entonces ya accedo con la propiedad de run name, ¿vale? De esa manera, cuando la pipeline, de hecho lo vamos a ejecutar, bueno, ¿podemos ir un momento, Mary, para las pipelines? Voy a ir cerrando. Si ejecutamos la de build image, si no me han fastidiado el acceso al ACR, ¿cómo vamos de tiempo? Yo la dejaría si quieres. Queda, vale. Ah. ¿15 o 10 minutos? Ah, vale. Vale, no, eso es un momento, ¿vale? Esto al final, lo que os digo, nada, simplemente esto está generando una imagen que está cogiendo, no os he enseñado el código, pero bueno, es la aplicación esta típica de .NET que te da la estadística del tiempo y tal. La estamos compilando y esto nos va a generar una imagen. Y cuando acabe... ¿Sí? ¿10 minutos? No, sí, pero vamos bien. ¿Sí? Llega para explicar lo último que queda luego. Bueno, queda un obstáculo más. No, queda otro obstáculo. El juego no ha terminado. El juego no ha terminado. Vale, ahora ha finalizado. Vale, esto ahora ha finalizado y ahora debería saltar, dale a refresh porque probablemente... Ahí está. ¿ves? Ahora esta ha saltado porque estamos haciendo uso del resource tipo pipeline y entonces ha detectado, vale, que ha acabado. Entonces esto ahora se estará desplegando y lo que va a hacer es desplegar la imagen y la acabará desplegando en un Kubernetes. Vale. Esto, bueno, como es un de esto que muere al vuelo, no podemos entrar a ver al index. ¿Vale? Esto es una forma, es la primera forma
en la cual nosotros empezamos a desplegar nuestros productos en ese CRM, antes de pasar a tecnologías como Argo. Vale, pues vamos ya por el último nivel. Esto ya se acaba. Oh, lo siento. Bueno, entonces ya nos encontraremos los triggers, las pull requests y los artefactos. Ahí va, porque hace a veces cosas un poco extrañas. Bueno, Vale, es igual. ya te paso. Igual es porque tengo que ponerlo en pantalla completa. Ahora, vale. Entonces, triggers. ¿Qué son los triggers? Pues al final, como vemos en el GIF, son acciones que vienen automáticamente a causa de otra acción. Entonces, el caso es que tenemos de 3 tipos también. Bueno, no 3 tipos. Podemos decirle que no haya ningún tipo de trigger, que esa pipeline siempre se ejecute de forma manual. Luego tendríamos el caso de un string list, que podríamos poner pues, si queremos que sea a partir de que detecta cambios en una rama, que detecta cambios en una... Sí, también en un path en concreto de un archivo. Podemos especificar diferentes tipos de triggers. Pero lo que yo sí quería comentar es el elemento este del batch, que es una configuración que cuando estábamos preparando esta presentación me pareció muy curiosa, que es que si eso se pone a true, lo que hacen las pipelines es que no se van ejecutando. Cada vez que detecta un trigger de normal, si no especificas nada, te lo va como encolando y se van ejecutando a medida que va acabando uno, te empieza el siguiente, acaba uno, empieza el siguiente. Si el batch lo ponemos a true, lo que hace es que mientras está ejecutando, aunque vaya detectando triggers, los va como guardando. Y entonces ya cuando se ha acabado la primera pipeline, solo te ejecutaría una pipeline con todos esos cambios que hayas sufrido tu código durante el tiempo que ha estado la primera en ejecución. Entonces, bueno, me pareció bastante interesante de comentar, pero no sé si lo usáis de normal, pero bueno, algo que sacar de una mitad, de una charleta. A nivel de pull request, igual podríamos decirle que no se ejecute nunca cuando hayan pull requests o que cuando hayan unas pull requests que afecten a unas ramas en concreto, por ejemplo, pero aquí destacar que en nuestro caso, que hacemos las pipelines en Azure DevOps, no podemos usar esta configuración, porque esto solo funciona para los repos de Bitbucket y GitHub. En nuestro caso, lo que tenemos que hacer es configurar, añadirlo a las policies de las ramas de la configuración que tiene Azure DevOps en sí. Entonces, si quisiéramos usarlo, pues tendríamos que migrarnos a Bitbucket o a GitHub. Y ya lo último, los artefactos. Al final, pues son como los elementos que genera este mago, que crea esta estrellita. Son aquellas cosas, porque pueden ser de muchos tipos, que se generan dentro de una build. Los muy cachondos de que hicieron la documentación hicieron estos 2 tipos, build artifacts y pipeline artifacts. Vale, pues al final lo que significan estos 2 tipos es que o los genero en la pipeline o me los descargo a la pipeline. Si son artefactos que se generan en tiempo de ejecución, son build. ¿Por qué? Porque los estás generando en la pipeline. Si son artefactos que tú te estás trayendo a tu pipeline, como por ejemplo, pues, si es en el caso de un despliegue, ¿no? Que en tu primera pipeline has generado un archivo que necesitas pasarte a la siguiente, en esa pipeline se lo va a tener que descargar. Entonces son artefactos de pipeline, porque en toda la pipeline los puedes usar. Bueno, son así de amables. Y hay pues diferentes tipos que, bueno, si veis en la documentación podréis echar una foto. Volviendo a un caso de esto. también de uso nuestro, pues por ejemplo nosotros lo usamos con Terraform. Al final nos generamos los artifacts y no tenemos el fichero de estado, luego pues cuando hay que debugar o hacer algo se puede hacer en local. Los tienes, los bajas y puedes trabajar con ellos. ¿5 minutos? Ok. Vale, bueno, ya es el último ejemplo, así que nos dará tiempo. Os he hecho una pipeline de QA, porque ya que estoy aquí, pues tenía que aprovechar. No podía ser todo solo desarrollos y ya está. Y tendríamos, así interesante que hemos comentado, el tema de los triggers, ¿vale? En este caso, este no funciona, aquí no funcionaría,
pero el trigger sí, al final se ejecutaría cuando detecte cambios en main. Y lo que comentábamos de los artefactos, vale, aquí estoy ejecutando unas pruebas en Python y ese reporte de las pruebas yo lo publico ese artefacto de tipo build. Si por lo que fuera quisiera luego hacer unos cálculos en otro stage, aquí igual no está bien utilizado, pero para que lo vierais, pues me podría descargar a la pipeline el artefacto de ese tipo, ¿vale? Y para que lo veáis un poquito en acción, tenemos aquí esa pipeline. ¿Vale? Donde veríais los 3 tipos de ejecución. El de CI es cuando ha detectado un cambio en main. El de tipo PR es porque para que se viera configuré las policies de esa rama para que se viese el trigger, y de forma manual. Entonces tenemos estas 3 formas de usar las pipelines. Y ya por último, para que veáis los artefactos, lo tendríamos aquí publicado y nos podríamos descargar el reporte y abrir. Bueno, el reporte de nuestros test. A ver, ¿con qué lo podemos abrir que vaya un poquillo más rápido? Aquí. Bueno. Y entonces pues así podríamos ver o hacer análisis de pues, los test que han fallado, los que más suelen fallar, los que van bien, los que no van bien, o pasarle a nuestros POs, decir, pues mira, he validado que la solución funciona, aquí tienes tu reporte. Y bien, y hasta aquí nuestros obstáculos. No sé si alguien tiene alguna duda. Si no, el repo de lo que está hecho. Hay una manita. No sé si lo habéis comentado, pero se puede tener, habéis mostrado los templates en Java, que está muy bien, pero tiene que estar dentro del mismo proyecto en DevOps, o puede ser un proyecto separado que sea como para todo el equipo. No, puede ser. Para la empresa. No, pues nosotros tenemos uno en el mismo DevOps, pero en un proyecto nuestro, digamos. Sí, o sea, lo puedes tener en proyectos sí. separados, luego te lo importas usando los recursos. Un proyecto único para toda la empresa que sea YAML pipeline Sí. Sí, y utilicen ese proyecto. Correcto. sí. Correcto. Para eso te lo tienes que importar con el tema de los recursos que comentaba él. Claro, como recursos te puedes importar un proyecto y ahí usar las pipelines. De hecho, eso, o sea, nosotros tenemos todavía Azure Pipeline. Estamos quitando de la parte del deploy, pero en el resto lo tenemos y funcionamos así. Y ya está. ¿Ya está? ¿Foto? ¿De esto? Fotillo. ¿Selfie? Bueno, no os habéis dormido, todo un éxito, ¿eh? Quería hacer un selfie. Ah, es estrella de rock, ¿eh? Venía arriba. No siempre... ¿Eh? ¿Dime? Ah, hostia, es verdad. Y te he hecho salir fuera. No vale que te veas el primer minuto o 2. ¿Vale? Espérate. Ay. Vale, Muy bien, merci. muy bien, gracias.